Bienvenidos a la Unión Europea en el año 2038. Como pueden ver, nuestra infraestructura ha crecido significativamente. Bienvenidos a The Debate, un espacio dedicado al contraste intelectual y la exploración de múltiples enfoques sobre los retos más complejos de nuestro tiempo. Y hoy vamos a diseccionar el futuro económico de Europa. Eso es. Y la verdad es que es un tema, fascinante, a la par que urgente. Totalmente. Y para empezar, quiero que se imaginen algo. Debajo de la superficie de nuestro continente hay dos inmensas placas tectónicas que están rozando en este preciso instante. Una analogía muy gráfica, la verdad. Sí, porque una de esas placas es nuestra demografía, que envejece a un ritmo acelerado, y la otra es una deuda pública abultada que, sinceramente, parece no tener techo. Y la gran incógnita que abordaremos hoy es qué ocurrirá cuando esa fricción, llegue a su punto crítico. Sistémica allá por la década de 2040. Y ahí es donde chocamos, porque yo estoy convencido de que la enorme presión a la que estamos sometidos será el catalizador de una mayor integración. O sea, mediante una consolidación fiscal estricta y la profundización definitiva del mercado único, Europa se verá forzada a dar un salto adelante. Ya. Bueno, pues yo lo veo desde un prisma mucho menos complaciente, la verdad. Creo que el peso insalvable de ese envejecimiento poblacional, sumado al colapso de la inversión que va a provocar nuestra propia deuda, nos aboca inevitablemente a un cambio drástico o una ruptura económica hacia esa década de 2040. Las matemáticas sencillamente no cuadran para un final feliz. Hombre, a ver, es que tendemos a equiparar crisis con colapso sistémico. Y si miramos la historia del proyecto europeo, la crisis es precisamente nuestro mecanismo de transformación por excelencia. Bueno, hasta que deja de serlo. Claro, pero la carga de deuda actual es asfixiante, estamos de acuerdo en eso, pero esto nos va a obligar a aplicar una cirugía presupuestaria irremediable. Y no hablo de austeridad ciega como en la crisis de 2010, hablo de recortar programas ineficientes de verdad. Ese espacio fiscal es vital, o sea, es la única forma de financiar los ingentes retos actuales, la defensa, la transición energética y todo esto sin hundirnos en déficits adicionales. Si a esto le sumamos reformas para reducir trabas administrativas y una centralización institucional, saldremos fortalecidos. Hombre, es un planteamiento muy lógico sobre el papel, no te lo niego, pero choca frontalmente con la inercia de los patrones históricos. ¿A qué te refieres exactamente? Pues fíjate en cómo funcionan los grandes ciclos económicos, esos macrociclos de endeudamiento de unos 128 años que, casualmente o no, coinciden con rupturas tectónicas importantes. Ya, te refieres a las crisis estructurales, ¿no? Exacto. Pasó en 1789 con el cambio político y pasó en 1914 con el geopolítico. Y a ver, no cito esas fechas por puro gusto de historiadora, sino por la mecánica matemática que hay detrás. Te refieres al ciclo de acumulación y purga de deuda, supongo. Sí, exactamente eso. Un ciclo de 128 años equivale a unas 4 o 5 generaciones. La generación que vive el colapso y la purga del sistema, pues aprende la lección y crea instituciones conservadoras. Claro, porque tienen el trauma reciente. Eso es. Pero a medida que esas generaciones mueren, la memoria institucional de ese riesgo desaparece. Empezamos a acumular deuda gradualmente, flexibilizamos las normas, el apalancamiento sube y el sistema se vuelve extremadamente frágil. Vale, entiendo por dónde vas. Y la cosa es que ahora mismo estamos en el pico final de uno de esos superciclos. La acumulación de deuda actual no es un simple bache que se solucione recortando, 2 o 3 partidas ministeriales. Es un límite matemático. A ver, entiendo la mecánica de los superciclos, de verdad, pero me parece un marco demasiado determinista. Argumentas que estamos condenados porque hace un siglo también se rompió la baraja, pero hay una diferencia fundamental hoy en día. ¿Cuál? Las instituciones que hemos construido. Tenemos mecanismos que antes no existían. Ya, pero las instituciones no pueden doblegar la demografía. Hablemos de esa otra placa tectónica que mencionabas al principio. Tratáis el envejecimiento como si fuera simplemente un problema de que hay que pagar más pensiones. Hombre, es que es un gasto enorme. Lo es, pero el problema es mucho más profundo y devastador que eso. ¿En qué sentido? Porque, al final, una población que envejece significa una reducción de la fuerza laboral, y eso, teóricamente, presiona al alza los salarios y obliga a las empresas a invertir en capital para mantener la productividad, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo de verdad. Lo que se pierde con el envejecimiento masivo es un pilar invisible del crecimiento productivo. Las famosas complementariedades de edad. Explica eso, por favor, porque creo que es clave para tu argumento. A ver,
La productividad de un sistema no es la simple suma aislada de sus individuos, es una red de sinergias. En un mercado laboral sano, tienes un equilibrio perfecto. Los trabajadores de, digamos, 55 o 60 años aportan capital institucional, experiencia, saber hacer. El conocimiento tácito. Exacto. Pero esos veteranos necesitan a los trabajadores de 25 o 30 años, que son los que, asumen riesgos, traen la innovación disruptiva y tienen el ímpetu físico e intelectual para cambiar los procesos. Ya veo por dónde vas. Claro, cuando la base de jóvenes se reduce drásticamente, como ocurre hoy en toda Europa, el trabajador mayor también pierde productividad, porque le falta su complemento natural en la empresa. Le falta el contrapeso. Eso es. Todo el ecosistema empresarial se vuelve defensivo, conservador y completamente aversivo al riesgo. Y eso, lamentablemente, no se arregla con una reforma normativa en Bruselas. Vale, es una imagen muy potente, te lo reconozco. Es como una orquesta sinfónica, ¿verdad? Me gusta la analogía, sí. O sea, si toda tu sección de cuerda está a punto de jubilarse, pues por mucha técnica impecable que tengan, la pieza pierde energía si no tienes el ímpetu de las nuevas generaciones en los vientos o en la percusión. Necesitas esa mezcla. Exactamente. Sin los vientos y la percusión, la sinfonía se apaga. Pero, y aquí viene mi gran pero. Creo que en tu modelo de complementariedades estás omitiendo un factor disruptivo fundamental: la adopción tecnológica. ¿Te refieres a la inteligencia artificial y todo eso? Exacto. La tecnología actual no es solo una herramienta, es un sustituto cognitivo real. Si redoblamos la adopción de inteligencia artificial y a la vez reformamos el mercado laboral, protegiendo al trabajador mediante formación y no blindando un puesto de trabajo específico que ya es obsoleto, pues la tecnología puede suplir esa carencia de sinergias físicas. Ya, pero la tecnología... Perdona, solo para terminar la idea. Digo que puede rejuvenecer la capacidad productiva de los veteranos. O sea, podemos romper ese determinismo demográfico. Date cuenta de que la tecnología no opera en el vacío, opera en un marco fiscal concreto. Y ahí es donde la demografía nos vuelve a golpear con toda su fuerza. A ver. La IA puede ser maravillosa, sí, pero no soluciona el lastre fiscal que desincentiva el trabajo en Europa. Fíjate en los datos macroeconómicos que tenemos encima de la mesa hoy. Los europeos ya trabajan de media un 13% menos de horas que los estadounidenses. Bueno, pero eso también es una preferencia social nuestra, ¿no? En Europa valoramos la conciliación, las vacaciones pagadas, el modelo de estado de bienestar. No es necesariamente un fallo del sistema, es una elección. Esa es la narrativa romántica que nos contamos, pero la economía empírica nos dice otra cosa. Esa brecha en horas trabajadas es una consecuencia mecánica de los altísimos tipos impositivos marginales sobre las rentas del trabajo en Europa. La famosa cuña fiscal. Exacto. Si a un trabajador de clase media por cada hora extra que hace o por cada ascenso que consigue, el Estado se queda con el 45 o 50% del rendimiento, el incentivo para esforzarse sencillamente desaparece. Prefiere irse a casa. Lógico. Y aquí viene la trampa demográfica que mencionaba. Como la base de cotizantes jóvenes sigue mermando y hay que pagar la sanidad y las pensiones de cada vez más mayores, los estados europeos van a tener que subir esos tipos impositivos marginales aún más. Es una espiral de muerte. La IA no puede pagar las pensiones ni puede compensar un sistema fiscal que castiga sistemáticamente la creación de riqueza marginal. Ya, pero es que ese es exactamente mi punto de partida. Estás asumiendo que ese continuismo presupuestario se va a mantener inalterado. Porque es lo que han hecho siempre. Sí, pero asumes que los políticos van a seguir subiendo impuestos hasta asfixiar a la economía. Y yo sostengo que eso ya no es una opción viable, y ellos lo saben perfectamente. Vamos a llegar a un límite de recaudación. Además, ya no estamos en la década de 2010. Europa está ahora sometida a una presión externa brutal, que nos va a obligar a cambiar de modelo. Hablas del nuevo panorama geopolítico, me imagino. Totalmente. Estamos viendo el fin de la globalización ingenua. O sea, tenemos por un lado a una China atrapada en una deflación interna, que está intentando exportar sus problemas inundando el mundo de bienes baratos, de sobrecapacidad. Sí, coches eléctricos, paneles solares... Exacto, una oleada brutal. Y por otro lado, tenemos a Estados Unidos blindándose con aranceles y atrayendo capital con unos subsidios masivos. En medio de todo esto está Europa. Ya no tenemos el paraguas de seguridad americano garantizado, ni por supuesto el gas barato ruso que sostenía la industria alemana. En eso estamos totalmente de acuerdo. El entorno exterior es tremendamente hostil hoy en día.
Entonces, entenderás que Europa tiene que reaccionar con inversiones colosales. Necesitamos billones para la defensa continental y para lograr una verdadera soberanía energética. Y como sabemos que no podemos seguir inflando el déficit porque los mercados nos castigarían, la única salida empírica y matemática es encontrar espacio fiscal dando un hachazo a otras partidas de gasto público menos productivas. Ya. Necesitamos movilizar capital a gran escala. Fíjate, sin ir más lejos, en el plan que maneja Alemania para inyectar 500.000 millones de euros en infraestructuras durante los próximos años. Ese es el nivel de urgencia, y esa amenaza externa es lo que va a forzar la consolidación fiscal quirúrgica que propongo. Buf. Es que ese plan alemán es el ejemplo perfecto para ilustrar por qué tu salida optimista es en la práctica un callejón sin salida. Hablemos de los mecanismos de financiación de ese plan. ¿De dónde sale ese dinero? De la reestructuración del gasto, como he dicho, y de una emisión controlada de deuda. Y ahí topamos con el temido efecto de exclusión, el famoso crowding out. Piensa en la mecánica pura de los mercados financieros. Para que un país del sur como Italia o España, o incluso Francia ahora mismo, financie esa reindustrialización y esa defensa, el Estado tiene que emitir toneladas de nuevos bonos. Sí, claro, emitir deuda. Deuda sobre el PIB altísimos. Para convencer a los inversores de que compren esos bonos, tienen que ofrecer rentabilidades muy atractivas. Suben los tipos de interés de la deuda soberana. Exactamente. Pero ¿qué ocurre en la economía real cuando la deuda pública te paga, pongamos, un 4 o un 5% sin apenas riesgo? Pues que el Estado absorbe toda la liquidez del mercado. El dinero de los fondos de inversión que debería ir destinado a financiar startups, a la adopción de esa IA que tú mencionabas antes o a la expansión de empresas privadas, se lo traga literalmente el agujero negro de la deuda soberana. Claro, porque el inversor prefiere lo seguro. Exactamente. El Estado expulsa al sector privado. El crowding out asfixiará precisamente la innovación que necesitamos desesperadamente para salvar el problema de la demografía. Acepto que en el sur de Europa el riesgo de este efecto de exclusión es muy alto por nuestra losa de deuda histórica. Te lo compro. Pero por eso ponía el ejemplo de Alemania. Ellos sí parten de una ratio de deuda sobre el PIB relativamente sana, en torno al 60 y pico %. Tienen lo que se llama espacio fiscal real. Ellos sí pueden ejecutar planes masivos de inversión pública sin secar por completo los mercados de capitales privados. Podría parecerlo, sí, si solo miras el número bruto de la deuda. Pero la realidad alemana es estructuralmente tétrica. Ese supuesto margen fiscal se ha conseguido a base de no invertir un duro durante 3 décadas. La famosa política del déficit cero ha dejado su stock de capital público completamente obsoleto. Bueno, pero Es que sus puentes, sus redes ferroviarias, su infraestructura digital, llevan desde los años 90 depreciándose sin una reposición adecuada. Ya, pero por eso van a invertir esos 500.000 millones ahora, ¿no? Para corregirlo. Pero es que el problema alemán va mucho más allá de construir puentes nuevos. Su modelo productivo entero está cuestionado ahora mismo. Es una industria intensiva en el consumo energético y anclada en tecnologías de nivel medio, como la automoción tradicional o la química pesada. Ya. Ese modelo es directamente incompatible con las propias políticas climáticas y los objetivos de emisiones de la Unión Europea. Y por si fuera poco, ya no tienen acceso a la energía barata de Rusia. Reinventar toda la matriz industrial de la principal economía de Europa, justo cuando su pirámide poblacional se invierte y la energía es estructuralmente más cara. A ver, no lo solucionas solo emitiendo bonos. es un diagnóstico duro, la verdad, y lo reconozco. Las asimetrías dentro de Europa son evidentes. El sur arrastra el riesgo de ese crowding out y Alemania se enfrenta a la obsolescencia de su modelo fundacional. Exacto, es una pinza. Pero, y aquí vuelvo a mi tesis, tu conclusión de que esto nos lleva irremediablemente a la ruptura me parece demasiado derrotista, porque ignoras cómo responde Europa bajo presión extrema. Estas tensiones asimétricas son precisamente las que van a forzar el siguiente paso histórico, la profundización real del mercado único interior y, sobre todo, avanzar de una vez en la unión de los mercados de capitales. A ver, ¿crees realmente que los Estados miembros van a ceder soberanía en algo tan sumamente delicado como sus mercados financieros nacionales? Es que no es que quieran, es que no les va a quedar alternativa ante la amenaza mercantilista de Estados Unidos y China. Para que el capital fluya hacia donde es productivo de verdad, sin depender de los presupuestos asfixiados de cada Estado nacional, necesitamos un mercado financiero continental, libre de fricciones.
Las empresas europeas necesitan escalar urgentemente. Ujú. Necesitan ganar tamaño para poder invertir en I+D al nivel de los gigantes asiáticos o americanos. Y si observas los escenarios macroeconómicos para esa ventana temporal que decías, de 2033 a 2037, esa fase de crisis obligará a la supervivencia reforzada del euro. ¿Pero a costa de qué? A costa de ceder el poder, claro. Ante el abismo de caer en la irrelevancia global o sufrir un colapso de deuda soberana encadenada, los líderes optarán por la centralización fiscal, más poder a Bruselas, mecanismos de deuda conjunta permanente y pérdida de soberanía económica nacional. Ya. Estaremos al borde del precipicio, sí. Pero Europa solo sabe volar cuando la empujan. La integración se completará por puro instinto de supervivencia. Pues yo vuelvo a la historia y a los macrociclos para rebatir esa supuesta resiliencia institucional. Tú ves metal forjándose a alta presión, en ese precipicio. Yo veo fatiga de materiales y fractura inminente. Explícame por qué. Analicemos cómo se despliega realmente ese marco temporal que citas, de 2033 a 2040. Tiene 3 fases mecánicas casi de libro de texto. La primera fase, digamos hasta 2035, es el deterioro que todos pueden ver y sentir. Crecimiento estancada por esa falta de complementariedades laborales que hablábamos, una presión fiscal insoportable y el surgimiento de una fractura política brutal. La clase media sentirá con razón que el contrato social europeo se ha roto. Pero fíjate que ese descontento es precisamente lo que da la justificación política para ejecutar las reformas dolorosas que hoy por hoy son tabú. O detona el pánico sistémico. Porque en la segunda fase, que es la escalada de pérdida de confianza entre 2035 y 2037, el mercado pondrá a prueba a los gobiernos reales. Aquí tu teoría de la centralización choca frontalmente contra el muro de la realidad financiera. A ver cómo. Ante la necesidad de emitir más deuda para defensa y pensiones, las primas de riesgo de Italia, y posiblemente de España o Francia, se van a disparar a niveles insostenibles. Y el Banco Central Europeo intervendrá. Como siempre. Lo intentará, claro, pero el mercado perderá la confianza si el BCE tiene que monetizar deuda de forma ilimitada mientras lidia con presiones inflacionistas estructurales. Porque, recordemos, menos trabajadores significa salarios más altos e inflación crónica. Cierto, es una presión inflacionista real. Y el punto crítico será Alemania, asfixiada por su propia reconversión industrial y su crisis demográfica interna. La población alemana dirá sencillamente basta. Habrá una inmensa resistencia política interna para aceptar esos eurobonos o para seguir avalando los desequilibrios del sur a través de Bruselas. La tensión social entre mantener la propia estabilidad o subsidiar al país vecino será el punto de quiebre definitivo. Sin embargo, si llegamos a la fase final de esa década, a esa ventana de ruptura, los modelos más rigurosos apuntan a que el escenario dominante sigue siendo el de una transformación drástica que salva el sistema. O sea, un evento catártico, quizás originado en una crisis bancaria regional o un nuevo shock energético, que legitima una intervención institucional sin precedentes. Un rescate masivo condicionado a una unión fiscal total. Pero yo argumento que el paralelismo de los superciclos de 128 años, sumado a la barrera matemática de la demografía y la deuda, apunta hacia una disrupción muchísimo menos ordenada. La probabilidad de un euro fragmentado o una ruptura parcial hacia 2040 es francamente altísima. Llegará un momento en que las instituciones perderán toda su credibilidad porque estarán prometiendo cosas matemáticamente incompatibles. O sea, rigor fiscal para calmar a los mercados, inversión masiva en armamento e infraestructuras y, a la vez, mantenimiento del estado de bienestar para una población jubilada mayoritaria. Es un trilema imposible. Un trilema doloroso, sí. Y cuando se evidencie que no hay dinero para todo y que el sector privado ha huido despavorido por el efecto de exclusión, veremos la reimplantación de normas fiscales a la carta, flexibilidad extrema o directamente salidas parciales del sistema. Y eso, será la evidencia del fracaso de la centralización, no su triunfo. Bueno, a ver, es un diagnóstico francamente inquietante. Para recapitular y asegurarme de que capto toda la dimensión de tu argumento, sostienes que la combinación de un efecto de exclusión que aniquilará la inversión privada, junto con la pérdida transversal de productividad por el envejecimiento laboral, crea una pinza insalvable. Exacto.
y que, guiados por la lógica de los grandes ciclos históricos de deuda, esta acumulación de tensiones acabará desbordando nuestra capacidad de respuesta política, fragmentando la Unión Europea o el euro para finales de la próxima década. Lo has sintetizado a perfección, la verdad. Ese es el mecanismo por el cual creo que el colapso, o al menos un repliegue muy severo, es el escenario más coherente con los datos. Y por mi parte, bueno, siendo justa con la solidez de tu análisis, entiendo perfectamente la hoja de ruta que trazas. Argumentas que las herramientas mecánicas están ahí. Sí, lo están. Una consolidación fiscal estricta que priorice la inversión estratégica, el impulso salvador de la automatización y la inteligencia artificial y, sobre todo, la imperiosa necesidad de escalar empresas mediante una verdadera unión de los mercados de capitales. Tú ves esta coyuntura hipercrítica como el único entorno capaz de obligar a los estados europeos a ceder su preciada soberanía económica. Para poder competir de tú a tú contra el mercantilismo global de Estados Unidos y China. Esa es mi tesis, en efecto. Y te reconozco que la estructura técnica de esa solución existe en la teoría. Si lográramos alinear las voluntades políticas a la velocidad vertiginosa que requiere el mercado, y si logramos superar los enormes costes sociales iniciales, tu visión de una Europa hiperintegrada sería el camino lógico. Simplemente dudo que nuestras democracias, que son cada vez más frágiles y están más envejecidas, soporten el grado de dolor a corto plazo que exigirían esas cirugías fiscales que propones. Es un escepticismo muy razonable. Pero creo que ambos hemos llegado hoy a un punto de convergencia innegable que los oyentes deben llevarse grabado. Y es que la fantasía de que podemos seguir como hasta ahora ha terminado. El inmovilismo institucional, o lo que yo llamo el continuismo presupuestario, es matemáticamente inviable hoy. Completamente inviable. La época en la que podríamos camuflar la falta de reformas estructurales simplemente imprimiendo dinero y subiendo los impuestos a una clase trabajadora cada vez más menguante, pues se ha chocado contra un muro. Totalmente. La época de dar patadas a la lata hacia adelante se acabó y creo que este debate demuestra el inmenso valor de elevar un poco la mirada. A menudo nos perdemos en el dato de la inflación del mes o en si el Banco Central baja los tipos un cuartillo de punto en la próxima reunión y olvidamos observar la economía a través de la lente de los macrociclos históricos o de las dinámicas demográficas de fondo que son las que importan. Absolutamente de acuerdo. Entender que nos enfrentamos a fuerzas de magnitud casi geológica que operan lentamente pero con una energía destructiva o transformadora inmensa es esencial para prepararnos de cara a los escenarios que nos esperan en 2040. Pues regresamos entonces a la imagen con la que abrimos nuestro análisis de hoy. Esas dos inmensas placas tectónicas, el envejecimiento poblacional implacable y el peso colosal de la deuda pública. Las dos siguen rozando bajo la superficie de Europa mientras hablamos en este instante. Así es. Y sabemos que la fricción terminará por liberar una energía sin precedentes en este siglo. Lo que queda en el aire, la verdadera pregunta, es si esa violenta liberación de energía forjará a fuego a un continente más unido y resiliente frente al mundo, o si terminará por resquebrajar los cimientos económicos que hemos construido con tanto esfuerzo durante las últimas décadas. Esa es la gran incógnita. Y desde aquí, ya saben, no dictamos sentencias y que les dejamos a ustedes la fascinante tarea de reflexionar sobre qué escenario ven más plausible. Gracias por el rigor del análisis, como siempre, y a todos por acompañarnos en este intercambio de ideas. Hasta la próxima en The Debate. Acceso denegado. Regrese por donde vino. Entiendo. Gracias. Acceso denegado. Regrese por donde vino. Entiendo. Gracias.